Estudio 21. El crecimiento no ocurre en el gimnasio. Frase base. El entrenamiento no estimula crecimiento, solo lo provoca. El cuerpo crece durante la recuperación. Mike Mentzer, Heavy Duties Abundus, Mind and Body Introducción. En este estudio vamos a profundizar en una de las ideas más revolucionarias y a la vez más malinterpretadas del enfoque Heavy Duty de Mike Mentzer. El verdadero crecimiento muscular no se produce mientras entrenas, sino mientras descansas. Mentzer insistía en que la obsesión por hacer más es la principal razón por la que la mayoría de los culturistas fracasan. Entrenar más allá de lo necesario no solo no acelera el progreso, sino que lo frena e incluso lo revierte. Su enfoque estaba basado en principios fisiológicos comprobables, observaciones empíricas de su carrera y la experiencia directa entrenando a atletas como Dorian Yates. En estas 10 secciones abordaremos cada punto clave que Mentzer desarrolló sobre la relación entre entrenamiento, recuperación y crecimiento. La fisiología del crecimiento muscular según Mentzer. Cómo y por qué el cuerpo construye músculo solo después del estímulo, nunca durante él. El mito del más es mejor. ¿Por qué entrenar más horas y más días no significa más progreso? ¿Cómo identificar el punto exacto de estimulación, señales objetivas y subjetivas que usaba Mentzer para saber cuándo detenerse? Recuperación, el eslabón olvidado, cómo el descanso se convierte en el verdadero constructor de músculo. El rol del sistema nervioso central en el sobreentrenamiento, la conexión entre fatiga neurológica y estancamiento, casos reales de recuperación insuficiente. Ejemplos de atletas que mejoraron al reducir el volumen y aumentar el descanso. Cómo planificar entrenamientos para maximizar la recuperación. Principios de frecuencia y distribución. Nutrición y descanso como parte del mismo ciclo. Cómo se integran para potenciar la supercompensación. El peligro del sobreentrenamiento crónico. Consecuencias físicas y psicológicas a largo plazo. Consejos finales de Mentzer para entrenar menos y ganar más. Un resumen práctico para aplicar desde hoy. Este estudio no busca solo repetir la teoría, sino desmenuzarla, respaldarla con fuentes verificables y ejemplos reales, tal como Mentzer la enseñó. Si este contenido te aporta valor, compártelo. Hagamos que esta información llegue a más personas, porque como decía Mike, la verdad, una vez que se comprende, debe compartirse sin reservas. Sección 1. La fisiología del crecimiento muscular, según Mike Mentzer, extensa, detallada, con ejemplos y aplicaciones prácticas. Toda la interpretación sigue la filosofía y las citas públicas de Mentzer. Incluyo al final referencias verificables para que puedas consultarlas. Resumen. Inicial. La idea que rige todo Mike Mentzer lo planteó de forma muy clara y repetida. El entrenamiento no construye músculo, lo provoca. El trabajo duro, breve y muy intenso crea el estímulo, microroturas, demanda bioquímica y señalización. Pero el proceso real de reparación y crecimiento ocurre durante la recuperación. Si se vuelve a entrenar antes de que el cuerpo haya completado la recuperación y la construcción, se corta el proceso y no solo no creces, sino que puedes retroceder. Studylib.net. Sudoku. A partir de esa premisa, Mentzer desarrolló todo su sistema: intensidad máxima en el entrenamiento, frecuencia baja y énfasis absoluto en la recuperación como la fase donde realmente se gana masa y fuerza. 1. ¿Qué entiende Mentzer por estimular y por crecimiento? Estimular, la sesión intensa, una o pocas series llevadas a fallo o cerca del fallo, que provoca un desafío metabólico, microdaño en las fibras y una señal al organismo de que debe invertir recursos en reparación. Mentzer insistía en que la calidad de esa señal, intensidad, concentración técnica, importa mucho más que la cantidad de volumen. Bodybuilding, We Know Training. Crecer, la fase subsiguiente donde el cuerpo repara, sobrecompensa y adapta tejidos, a nivel macroscópico, masa muscular y neurológico, capacidad de reclutamiento. Esa reparación exige tiempo, energía y condiciones hormonales neurales favorables. Ocurre fuera del gimnasio, en reposo y sueño. Studylib.net. Frase directa atribuida a Mentzer, parafraseo fiel a sus textos y entrevistas. Si entrenas antes de que la recuperación esté completa, interrumpes el proceso de crecimiento. Varios pasajes de Heavy Duty Segundos y material relacionado repiten esta idea con la misma formulación. Studylib.net, Sudoku 2. El proceso paso a paso. Cómo Mentzer conceptualizaba la fisiología práctica. A continuación detallo el flujo que Mentzer señalaba, explicado de forma práctica y sin entrar en tecnicismos que él no usaba en su filosofía. Evito términos moleculares que no son centrales a su enseñanza. La idea es captar la lógica aplicable. Estímulo focal e intenso.
Una serie sostén llevada a fallo en un ejercicio compuesto o aislado, con máxima concentración. Ese estímulo comunica al cuerpo: aquí hay una demanda mayor de la habitual. Mentzer diseñó métodos, heavy duty, para optimizar esa señal. Bodybuilding, we know training, reclutamiento y microdaño. La fibra sufre estrés. Hay pequeñas roturas y una demanda de reparación. Eso genera una ventana en la que el cuerpo priorizará recursos para arreglar y reforzar el tejido. Fase inicial de reparación, 48-72 aproximadas en muchos casos. Se movilizan recursos, síntesis proteica elevada, provisión de energía y ajuste hormonal. En el enfoque de Mentzer, esta es la fase crítica que debe ocurrir sin interferencias por un nuevo estímulo. Supercompensación, día 3-14 variable por individuo. Si la reparación fue completa y las condiciones fueron favorables, sueño, alimentación, baja fatiga neurológica, el tejido se adapta y la capacidad del músculo aumenta. Esto es lo que Mentzer llama crecimiento, reentrenamiento en el momento correcto. Solo cuando las señales subjetivas, objetivas de recuperación están presentes, ver indicadores más abajo, se debe volver a proporcionar un nuevo estímulo. Si se hace antes, el proceso vuelve al paso 1 sin haber completado 3-4 y se pierde eficiencia. StudyLeap.net. Nota práctica. Mentzer enfatizaba que los plazos son variables entre personas, por eso su énfasis en observar resultados y ajustar frecuencia, no ofrecer fórmulas rígidas. Bodybuilding, we know training. 3. ¿Por qué recuperación no es sinónimo de inactividad pura? ¿Qué condiciones hacen falta? Mentzer no decía no hacer nada. Decía crear las condiciones para que el cuerpo dedique recursos a reparar y crecer. Para él, la recuperación incluye sueño profundo y suficiente, la pieza central para la recuperación hormonal y neurológica. Alimentación coherente con la recuperación, calorías y macros suficientes para reparar. Mentzer defendía cantidades racionales, no exageradas. Baja fatiga del sistema nervioso central, SNC. Evitar estrés crónico. Trabajo físico extra o cardio excesivo que robe capacidad de recuperación. Periodos de descanso y, cuando sea necesario, descanso completo. Deload o semana off. Bodybuilding, we know training, PANPI. En su Q&A con Ironman y otros textos, Mentzer sugería explícitamente que cuando el atleta llega a un punto de sobreentrenamiento, a menudo la mejor intervención es un descanso total de varios días a una semana para permitir que el proceso de recuperación y supercompensación se complete. Bodybuilding, we know training 4. El papel del sistema nervioso y la capacidad finita de recuperación. Una idea central en Mentzer y en la literatura sobre sobreentrenamiento es que la habilidad de recuperarse no es infinita. Cada persona tiene un umbral de recuperación, capacidad, que depende de genética, edad, sueño, nutrición, estrés y uso de fármacos. Si las demandas exceden esa capacidad de forma repetida, aparece sobreentrenamiento, falta de progreso, pérdida de fuerza, fatiga persistente. Mentzer lo remarcó: más no es mejor. Exceder la capacidad de recuperación lleva a undergaining o pérdida. Bodybuilding, we know training, ditillo2.blogspot.com. Aplicación práctica. Sé conservador al aumentar volumen o frecuencia. La regla de Mentzer era: prioriza intensidad y baja la frecuencia si los resultados paran. Observa. Si tu fuerza máxima baja o tu motivación se desploma, estás tocando la capacidad de recuperación. 5. Señales. Objetivas y subjetivas que Mentzer usaba para saber si la recuperación está completa. Mentzer recomendaba combinar señales objetivas y sensaciones personales para decidir reentrenar. Señales objetivas medibles. Fuerza en el ejercicio clave. Si hoy levantas igual o más que en la sesión anterior, la recuperación probablemente está bien. Calidad del sueño, horas y sensación tras despertarte. Peso estable, en el caso de estrategias de volumen, definición. Frecuencia cardíaca en reposo. Aumento sostenido puede indicar estrés, insuficiente recuperación. Señales subjetivas, cualitativas. Dolor muscular residual severo o pesadez que no mejora en varios días. Falta de energía o motivación para entrenar. No confundir con pereza ocasional. Estado de ánimo decaído o irritabilidad. Mentzer aconsejaba no hacer la decisión usando solamente las agujetas, DOMS, porque la relación entre dolor y recuperación no es perfecta. Mejor priorizar fuerza y energía como indicadores de recuperación real. Bodybuilding,
WeKnowTrainingStudyLib.net 6. Ejemplo práctico. ¿Cómo aplicarlo? Caso modelo. Te doy un ejemplo concreto y fácilmente ajustable a cada lector. Perfil. Hombre natural, 75 kilómetros. Entrena con heavy duty. Una sesión por grupo muscular cada 7 días como punto de partida. Protocolo, ejemplo simplificado. Día 1. Pecho y espalda. 1-2 series por ejercicio al máximo control y fallo técnico. Día 2 o 5. Recuperación activa. Caminar, movilidad. Sueño. 7-9H. Comer con énfasis en carbs post-entreno y proteína suficiente. Día 6. Chequeo de recuperación. Prueba de fuerza en un ejercicio clave. Press o remo. Si la fuerza está estable o mejor, entrenar. Si no, esperar hasta el día 7-9 y volver a evaluar. Si tras 2 sesiones la fuerza decrece o la fatiga persiste, semana de descanso total o reducción drástica del entrenamiento, tal como Mentzer aconsejaba en su Q&A. Bodybuilding, WeKnowTraining, Point 1. Observaciones. Algunos necesitan más días, entre sesiones, otros menos. La personalización es clave. Para atletas avanzados con mejores recuperaciones o con fármacos, la frecuencia puede aumentar. Mentzer ponía énfasis en natural versus asistido. No todos toleran lo mismo. Bodybuilding, WeKnowTraining. The Blog of Author Tim Ferriss, 7. Cómo probar y ajustar protocolo de 6 semanas al estilo Mentzer. Mentzer defendía experimentar con método y luego observar. Aquí un protocolo práctico y conservador. Semanas 1-2. Entrena con la rutina pesada y baja frecuencia propuesta. Por ejemplo, 3 sesiones totales por semana enfocadas en distintos grupos. Registra. Fuerza, rep max o carga en ejercicios clave. Sueño y energía diaria. Semana 3. Revisa la tendencia. Si fuerza y energía están estables o subiendo, mantén frecuencias. Si no, aumenta días de descanso entre sesiones. Semanas 4-6. Si decides aumentar calorías para intentar crecimiento, hazlo en pull 100-200 kcal y observa 2 semanas antes de cambiar otra variable. Si hay pérdida de fuerza al aumentar volumen de entrenamiento, regresa a menos frecuencia. En caso de sobreentrenamiento, rendimiento caído, sueño pobre, irritabilidad, descanso completo 7 días y luego volver con menor volumen, frecuencia. Esta es una recomendación directa recogida en la práctica de Mentzer. Bodybuilding, WeKnowTraining, PLASI 1.8. Errores frecuentes y cómo evitarlos. Lista práctica. Error. Aumentar series por si acaso, más volumen. Solución. Prioriza la calidad de la serie principal. Añade solo si observas mejora sostenida. Bodybuilding, WeKnowTraining. Error. Entrenar por calendario y no por señales de recuperación. Solución. Usa chequeos de fuerza antes de entrenar. Error. Sumar cardio intenso en un periodo de alta intensidad sin ajustar calorías recuperación. Solución. Reduce cardio en fases de alta intensidad de fuerza. Bodybuilding, WeKnowTraining. 9. Conexión con otros capítulos del estudio. ¿Qué vendrá? En las siguientes secciones del estudio 21 veremos a fondo tópicos complementarios. El mito del más es mejor. Ejemplos clínicos de atletas que prosperaron reduciendo volumen, incluyendo reflexiones de Dorian Yates sobre el aprendizaje con Mentzer, la integración entre nutrición y recuperación, y una guía de cómo planificar semanas, meses de entrenamiento para maximizar crecimiento sin caer en sobreentrenamiento. Muchas de estas ideas están recogidas y corroboradas por las publicaciones de Mentzer y sus entrevistas. YouTube, Bodybuilding, WeKnowTraining 10. Fuentes clave que sustentan esta sección para que cualquiera lo verifique. Heavy Duty Secundes. Mind and Body. Mike Mentzer. Punto de partida teórico y filosófico sobre recuperación y el rol del estímulo. Amazon extractos y guías que citan la frase "If you train before recovery is complete, you short circuit the growth process". Varias recopilaciones y resúmenes del texto de Mentzer. StudyLib.net. Studoku Ironman Magazine. Preguntas a respuestas sobre Heavy Duty. Respuestas de Mentzer. Incluye consejo práctico de parar una semana para recuperar tras sobreentrenamiento. Bodybuilding. WeKnowTraining artículos y análisis sobre overtraining and undergaining que recogen el enfoque de recuperación finita y el peligro de exceso de volumen. Bodybuilding. WeKnowTraining. Entrevistas y conversaciones públicas con Dorian Yates donde se reconoce la influencia de Mentzer en priorizar intensidad y recuperación. Documentos y videos disponibles. YouTube, The Blog of Author Tim Ferriss. Cierre práctico inmediato. ¿Qué hacer hoy?
No aumentes volumen por impulso. Mantén la próxima sesión con la misma calidad e intensidad y fíjate en tu fuerza de prueba. Revisa sueño y estrés. Si no duermes 7+ horas con calidad, no es buen momento para subir volumen. Si te sientes persistentemente fatigado, toma una semana de descanso total y luego vuelve con menor frecuencia a volumen. Consejo directo de Mentzer en sus Q&A. Bodybuilding. We Know Training. Sección 2. El mito del más es mejor. ¿Por qué entrenar más horas y más días no significa más progreso? Mike Mentzer fue tajante y repetitivo en este punto. El culturismo no es una prueba de resistencia. La idea de que pasar más tiempo en el gimnasio, añadir más ejercicios o entrenar todos los días dará mejores resultados no solo es falsa, sino que es contraproducente. En sus propias palabras, el crecimiento muscular no ocurre en el gimnasio. Ocurre mientras descansas. El entrenamiento es solo el estímulo. La recuperación es el proceso real que construye el músculo. Mike Mentzer, Heavy Duty II, 1. ¿De dónde nace el mito del más es mejor? Históricamente, el culturismo se popularizó con rutinas de alto volumen inspiradas en campeones genéticamente dotados y en muchos casos potenciados químicamente. Estos atletas podían entrenar horas diarias y recuperarse rápido, pero no porque esa fuese la mejor forma de entrenar, sino porque sus circunstancias eran únicas. Mentzer criticaba esto duramente. No copies lo que hacen los campeones, porque ellos son la excepción, no la regla. Si lo haces, probablemente fracasarás. Mike Mentzer, Seminario en Toronto, 1994. La industria del fitness perpetuó esta idea porque vender más entrenamiento es un negocio atractivo, aunque no esté respaldado por fisiología real. 2. La fisiología contra el volumen excesivo. Para Mentzer, la ciencia es clara. Cada serie que realizas implica un estrés para los músculos, el sistema nervioso central y los sistemas de recuperación del cuerpo. El músculo no crece durante el entrenamiento, sino después en reposo. Cuanto más grande e intenso es el estímulo, más tiempo se requiere para recuperarse. Entrenar de más antes de recuperarte rompe el ciclo de progreso, entrando en un estado de sobreentrenamiento acumulativo. Mentzer lo resumía así. Entrenar más allá de lo necesario no mejora el resultado, lo impide. Es como tratar de curar una herida arrancando la costra todos los días. Heavy Duty, 1979-3. La ecuación real del progreso. Para Mentzer, el progreso en fuerza y masa se basa en una ecuación sencilla pero implacable. Estímulo, plus, recuperación, plazo, crecimiento. Si aumentas el estímulo, más intensidad, debes proporcionalmente aumentar el descanso. Si no lo haces, el cuerpo nunca llega al segundo paso de la ecuación. Ejemplo práctico según Mentzer. Una persona promedio que entrena al fallo muscular real en 6-9 series efectivas por sesión podría necesitar entre 4 y 7 días de descanso antes de volver a entrenar el mismo grupo muscular. Si esa persona entrena el mismo músculo cada 2 días, el resultado será cansancio acumulado, fuerza estancada y pérdida de masa. 4. El error psicológico detrás del mito. Mentzer insistía en que el mito del más es mejor está impulsado más por la emoción que por la razón. La impaciencia hace que muchos piensen que más entrenos acelerarán el progreso. El miedo a hacer poco lleva a sobrecompensar con volumen innecesario. La presión social en gimnasios y redes empuja a demostrar compromiso pasando más horas entrenando. Su consejo era siempre el mismo. No entrenes para sentirte agotado. Entrena para estimular el crecimiento y luego descansa para que ocurra. La fatiga no es un indicador de progreso. Mike Mentzer, entrevista Muscle and Fitness 1993. Conclusión aplicada. En Heavy Duty, la meta es lograr el máximo estímulo en el menor tiempo posible y luego salir del gimnasio para permitir que el cuerpo crezca. Más trabajo no significa más progreso, significa más desgaste. O como Mentzer cerraba sus seminarios, la grandeza física no se construye con horas de trabajo, sino con minutos de alta intensidad y días de inteligente recuperación. Sección 3. ¿Cómo identificar el punto exacto de estimulación? Señales objetivas y subjetivas que usaba Mentzer para saber cuándo detenerse. Introducción breve. Para Mike Mentzer, la habilidad más importante del practicante no era poder hacer más, sino saber cuándo parar. El estímulo eficaz es el que provoca la adaptación. Todo lo que se haga después de haber provisto ese estímulo tiende a ser desgaste. Por eso Mentzer puso tanto énfasis en aprender a identificar señales objetivas, medibles y subjetivas, sensaciones fiables, que indiquen: ya hemos estimulado suficiente,
Ahora sal del gimnasio y deja que ocurra la recuperación. A continuación encontrarás la explicación de esas señales, cómo medirlas y protocolos prácticos para aplicarlas en tu día a día. A. Principios que guían la detección del punto de estimulación. Calidad, cantidad. Una serie bien ejecutada y llevada al límite técnico vale más que decenas de series con medio esfuerzo. Fallo técnico controlado. El fallo buscado es el fallo en técnica perfecta. Si la técnica se rompe antes, la serie fue mal aplicada. Evidencia de progresión. La mejor señal de que el estímulo fue correcto en sesiones previas es que la fuerza progresión mejora, más kg o más repeticiones. Recuperación como verificador. Si tras una sesión la fuerza y energía bajan en vez de mejorar, el estímulo fue demasiado frecuente o excesivo. B. Señales objetivas, medibles. ¿Cómo usarlas? Estas señales son las que Mentzer prefería para tomar decisiones racionales. 1. Rendimiento en el ejercicio clave, medida primaria. ¿Qué observar? Antes de entrenar, anota el peso y repeticiones que moviste la sesión anterior en 1 o 2 ejercicios clave, P, hot press de banca o sentadilla. Interpretación. Si hoy igualas o superas ese rendimiento, la recuperación está probablemente ok. Si presentas descenso notable y sostenido en fuerza, indica fatiga acumulada o estímulo previo insuficientemente recuperado. Aplicación práctica. Usar 1 o 2 ejercicios test por bloque de entrenamiento y registrarlos en cada sesión. 2. Número de repeticiones y rango efectivo. ¿Qué observar? Llegaste al rango de repeticiones planeado con un peso que realmente te desafía. Mentzer recomendaba series que impliquen un esfuerzo real hacia el fallo. Interpretación. Lograr la carga y repeticiones objetivo en carga progresiva es señal de que alcanzaste un estímulo adecuado. 3. Progresión a lo largo de sesiones. Tendencia. ¿Qué observar? Semana a semana, si no hay mejora en fuerza o volumen manejado, quizá estás pasando del estímulo a la fatiga. Aplicación. Evalúa tendencias cada 2-3 semanas antes de aumentar volumen. 4. Marcadores fisiológicos simples. Frecuencia cardíaca en reposo. Elevación sostenida puede indicar estrés o mala recuperación. Peso corporal en la mañana. Caídas o subidas bruscas y sostenidas pueden reflejar desequilibrios energéticos o inflamación. Estos marcadores no son definitivos por sí solos, pero integrados con rendimiento conforman una lectura fiable. C. Señales subjetivas, sensaciones fiables. ¿Cómo interpretarlas? Mentzer enseñaba a desarrollar la lectura corporal para complementar los números. 1. Calidad de la fuerza y velocidad del movimiento. ¿Qué sentir? Si la barra se mueve con menos chispa y los movimientos se vuelven lentos o torpes, has comprometido el rendimiento neuromuscular. Interpretación. Si la velocidad o explosividad disminuye en series cálidas, detente. El próximo estímulo no va a generar adaptación positiva. 2. Pérdida de control técnico. ¿Qué sentir? Romper la forma o balancearse para completar repeticiones es signo de que el músculo o el sistema nervioso ya no están respondiendo correctamente. Regla. Detenerse antes de sacrificar técnica. La última repetición con buena técnica debería ser el límite. 3. Sensación localizada de agotamiento muscular real. ¿Qué sentir? No es el cansancio general. Es la sensación de que el músculo objetivo ya no puede descargar tensión sin que otras zonas compensen. Interpretación. Cuando esto ocurre, el estímulo metabólico y mecánico ha sido entregado. 4. Alteraciones en ánimo y motivación. ¿Qué sentir? Apatía, irritabilidad o falta de motivación crónica para entrenar son banderas rojas de fatiga sistémica. Acción. Revisar volumen, frecuencia y considerar descanso. 5. Dolor que no es domes habitual. ¿Qué sentir? Dolor agudo, punzante o localizado en articulaciones o estructuras no musculares. Acción, parar y evaluar. Mentzer aconsejaba distinguir entre molestia de trabajo y señales de lesión. D. Protocolo práctico. Completo para identificar el punto exacto de estimulación. Sigue estos pasos en cada sesión para decidir cuándo parar. Adaptable a principiantes e intermedios. Preparación. Warm-up progresivo. Realiza 1 o 3 series de aproximación con pesos ligeros a moderados y evalúa velocidad, técnica y sensación del grupo muscular. Serie de trabajo principal, una serie efectiva, como Mentzer proponía para muchos ejercicios. Elige un peso con el que esperas llegar a fallo técnico en el rango objetivo.
6, 10 rep o el rango que hayas diseñado. Ejecuta la serie con control, buscando el fallo técnico controlado, no hiperguionizar con trampas. Chequeo inmediato post-serie. ¿Se rompió la técnica antes del fallo? Sesión mal aplicada. Reajusta. ¿Se completó la serie con técnica y sientes contracción total y bombeo localizado? Estímulo entregado. Para ese ejercicio, detente. Test de fuerza rápida, opcional. Si dudas si parar o añadir una segunda serie, realiza una repetición test con 90% del peso de la serie de trabajo. Si la velocidad y control caen mucho, no añadas más. Evaluación global. Post-sesión. Anota. Rendimiento en test. RPE subjetivo. Sensación general. Calidad de sueño previa. Si el RPE fue extremo, sensación de 10-10 de agotamiento, prioriza recuperación y no añadas ejercicios adicionales. Regla de oro. Mentzer. Una serie efectivamente llevada al fallo con técnica impecable suele ser suficiente para producir la señal de crecimiento. Añadir series por completar suele ser ruido o desgaste. Ejemplos prácticos, casos aplicados. Ejemplo A. Principiante natural. Objetivo. Aumentar fuerza sin sobreentrenar. Protocolo. 2-3 ejercicios grandes por sesión, 1 serie efectiva por ejercicio. Warm-up adecuado. RPE. Busca un fallo técnico controlado. Si después de 48 o 72 la fuerza sube o se mantiene, repetir en 4-7 días. Ejemplo B. Intermedio natural. Heavy duty clásico. Objetivo. Máxima estimulación por sesión con recuperación prolongada. Protocolo. 3-4 ejercicios por sesión. 1 serie intensa al fallo en cada uno. Chequeo de fuerza a los 4-7 días. Si la fuerza baja, aumentar descanso. Ejemplo C. Atleta avanzado asistido. Precaución. Al usar ayudas farmacológicas, la recuperación puede ser más rápida. Aún así, Mentzer recomendaba ajustar por señales reales y no suponer inmunidad al sobreentrenamiento. Usa las mismas señales pero con margen menor entre sesiones. F. Cómo entrenar la habilidad de parar a tiempo. Registra peso, repeticiones, RPE, calidad de sueño y estado de ánimo. Valida. Si tras varias semanas tu fuerza sube con este protocolo, lo estás haciendo bien. Ajusta. Si no progresas, reduce frecuencia o añade más descanso entre sesiones. No te guíes por tiempo en gimnasio. Si la sesión fue corta pero intensa y después mejoras, la fórmula funciona. G. Señales de alarma. ¿Cuándo no forzar pérdida sostenida de fuerza en ejercicios clave? Sueño muy pobre por más de una semana. Estado de ánimo deprimido o pérdida de apetito. Dolor articular agudo. En cualquiera de estos casos, la medida inmediata que Mentzer recomendaba era descanso total varios días y reevaluación antes de 1.600 continuar. H. Resumen práctico. Checklist de ya paro antes de añadir más trabajo. ¿La serie principal llegó a fallo técnico controlado? Sí. Parar para ese ejercicio. ¿Se mantuvo la técnica durante toda la serie? No. Ajustar, no añadir. ¿La velocidad de la barra se ha reducido notablemente en la prueba de 90%? Sí. No añadir. ¿Siento un pump localizado y contracción completa en el músculo objetivo? Sí. Objetivo logrado. Mi RPE global es 9 y la fuerza no ha caído en la comparativa con la sesión previa. Siempre comparar. Si la mayoría de respuestas son afirmativas en la primera columna, detente. Esa es la señal que Mentzer defendía. Estímulo efectivo. Plus, salida del gimnasio. Platz, lugar donde ocurre el crecimiento. Conclusión de la sección: identificar el punto exacto de estimulación es una mezcla de medición y sensibilidad corporal. Mike Mentzer insistía en que debes entrenar para provocar una señal clara y luego salir del gimnasio para que el cuerpo haga su trabajo. Aprender a parar en el momento correcto, ni antes ni después, es la habilidad que transforma esfuerzo en progreso. Practica registrando, evaluando y ajustando. Con tiempo, esas señales objetivas y subjetivas se vuelven fiables y te permiten maximizar ganancias minimizando desgaste. Fuentes consultadas. Lista para verificación. Heavy Duty. Mike Mentzer. Ediciones impresas y electrónicas. Heavy Duty Segundes. Mind and Body. Mike Mentzer. Entrevistas y artículos de Mike Mentzer publicados en Ironman Magazine y Muscle and Fitness. Décadas de 1980 a 1990. Seminarios y Q&A públicos de Mike Mentzer. Grabaciones y transcripciones.
conversaciones, entrevistas y comentarios de deportistas que estudiaron con Mentzer, por ejemplo Dorian Yates en entrevistas sobre su formación. 4. Recuperación, el eslabón olvidado. Cómo el descanso se convierte en el verdadero constructor de músculo. Mike Mentzer repetía incansablemente que el crecimiento muscular no ocurre en el gimnasio, sino en los días posteriores, mientras descansamos. Para él, entrenar era el estímulo, pero el descanso y la recuperación eran el verdadero proceso constructor. Lo expresó claramente. El entrenamiento es solo el estímulo para el crecimiento. La construcción real sucede durante el descanso, no mientras levantas pesas. Mike Mentzer, Heavy Duty Segundo, 1. La fisiología de la recuperación según Mentzer. Después de un entrenamiento llevado al fallo muscular real, el cuerpo entra en un estado de adaptación y reparación. Mentzer explicaba que este proceso tiene dos fases. Recuperación. El organismo restaura el tejido muscular y repone las reservas energéticas, ATP y glucógeno. Sobrecompensación. El músculo crece más fuerte y más grande que antes, para estar preparado ante una posible repetición de esa carga. Él advertía que si entrenas antes de que la sobrecompensación ocurra, interrumpes el ciclo y nunca alcanzas el potencial de crecimiento. Si vuelves a entrenar demasiado pronto, estarás trabajando sobre un músculo aún no recuperado, impidiendo cualquier progreso real. Mike Mentzer, Seminario de 1993-2. ¿Por qué la mayoría sobreentrena? Mentzer sostenía que el sobreentrenamiento no solo era común, sino la causa número 1 del estancamiento. Los músculos necesitan días e incluso más de una semana en casos de alta intensidad para recuperarse completamente. El sistema nervioso central, SNC, y las articulaciones también requieren reposo, aunque no duelan como los músculos. Las rutinas de alto volumen y frecuencia, según él, roban al cuerpo el tiempo necesario para reparar y crecer. No puedes engañar a la biología. El cuerpo necesita tiempo y ningún suplemento o truco te lo ahorrará. Mike Mentzer, entrevista con Ironman Magazine, 1991-3. Señales de que necesitas más descanso. Mentzer enseñaba a escuchar el cuerpo y a detectar síntomas de falta de recuperación, disminución de la fuerza en lugar de progresar, sensación de cansancio general durante el día, pérdida de motivación para entrenar, dolor articular persistente o músculos con tensión crónica. Si aparecía cualquiera de estos síntomas, recomendaba extender el descanso hasta que las marcas de fuerza y energía se recuperaran por completo. Es preferible descansar un día extra y progresar que entrenar un día antes y retroceder. Mike Mentzer, Heavy Duty I4. Pautas prácticas para optimizar la recuperación. Basado en su método, Mentzer proponía dormir 7-9 horas diarias como base, espaciar los entrenamientos de 4 a 7 días para cada grupo muscular, según la intensidad y el progreso, reducir el estrés diario ya que este también consume recursos de recuperación, priorizar la alimentación y la hidratación como combustible del proceso. Su principio era simple pero innegociable. Cuando dudas si estás recuperado, la respuesta es que no lo estás. Descansa. Mike Mentzer, entrevista 1998. La recuperación no es un descanso pasivo ni un complemento menor. Es la fase activa donde el cuerpo repara, rehace y se adapta. Mike Mentzer fue categórico. Sin descanso suficiente no hay crecimiento. Entrenar con frecuencia sin recuperarte es como intentar edificar una casa mientras arrancas la cimentación cada día. En la práctica esto significa priorizar sueño, calorías y reducción del estrés, espaciar sesiones por grupos musculares y cuando aparezcan signos de fallo, pérdida de fuerza, fatiga persistente, bajo ánimo, responder con descanso real, incluso semanas de descanso, antes de forzar más estímulos. Aplicado correctamente, el descanso transforma minutos de máxima intensidad en meses de progreso real. Sección 5. El rol del sistema nervioso central en el sobreentrenamiento, la conexión entre fatiga neurológica y estancamiento, en la práctica según Mike Mentzer. Introducción. ¿Por qué el SNC importa tanto como el músculo? Mentzer no hablaba solo de músculo cuando recomendaba descansar. Advertía sobre la fatiga del sistema nervioso central, SNC, como causa principal por la que el rendimiento baja y el progreso se detiene. Para él, una sesión intensa no solo daña fibras musculares, exige al SNC reclutar fibras de alta umbral, coordinar movimientos y mantener la tensión. Si el SNC no recupera, la capacidad de producir fuerza y la calidad técnica se hunden, y con ello desaparece la posibilidad de traducir tus esfuerzos en ganancia muscular. En términos prácticos,
Un músculo bien estimulado pero con un SNC agotado no puede expresar fuerza, por lo que la sesión siguiente será menos efectiva o directamente perjudicial. 1. ¿Qué es la fatiga neurológica en lenguaje práctico? Es la reducción de la capacidad del sistema nervioso para reclutar fibras motoras con rapidez, precisión y potencia. Se traduce en movimientos más lentos, pérdida de explosividad, técnicas cojas y una notable sensación de pesadez, aunque los músculos no duelan tanto como se esperaría. A diferencia del dolor muscular, DOMS, la fatiga neurológica afecta la calidad del output, fuerza, velocidad, precisión, y la motivación para entrenar. Mentzer usaba observaciones como "la barra ya no sale" o "la chispa se fue" para describir lo que hoy podemos llamar fatiga del SNC. 2. Señales prácticas de fatiga neurológica. ¿Cómo detectarla en tu entrenamiento? Detectar fatiga del SNC no requiere pruebas sofisticadas. Son señales que se observan en el rendimiento y la vida diaria. Pérdida sostenida de fuerza en ejercicios clave, no una mala serie, sino una tendencia. Caída de la velocidad de la barra o pérdida de explosividad en movimientos que antes tenían chispa. Incremento del esfuerzo percibido, RPE, para la misma carga que antes era manejable. Falta de motivación, irritabilidad o cansancio mental para ir al gimnasio. Sueño de mala calidad y/o cambios en el estado de ánimo. Disminución de la libido o apetito, signos sistémicos que acompañan al estrés crónico. Frecuencia cardíaca en reposo elevada de forma sostenida. Tono simpático aumentado. Si observas varios de estos puntos durante más de 7-10 días, es muy probable que el SNC esté en deuda de recuperación. 3. ¿Por qué la fatiga neurológica bloquea el progreso? La lógica detrás del bloqueo. La adaptación exige fuerza máxima real. Para que el músculo tenga razón para crecer, necesita que el SNC envíe señales intensas. Si esas señales están debilitadas, las fibras no llegan a la intensidad requerida. Repetir estímulos con un SNC agotado produce gasto energético sin señal de crecimiento, es decir, desgaste acumulativo. La técnica se descompone. Cuando el SNC falla, compensan músculos sin el estímulo correcto y aparecen patrones compensatorios o riesgos de lesión. El cuerpo prioriza homeostasis. Frente a estrés crónico, el organismo reduce inversión en crecimiento. No es buen momento para construir si está peleando otra urgencia. Mentzer resumía esto diciendo que la mente y el sistema nervioso gobiernan el cuerpo. Si la mente SNC no está disponible, la musculatura no puede progresar aún entrenando bien. 4. Como Mentzer proponía prevenir la fatiga neurológica, principios y prácticas. Basado en sus enseñanzas, aquí están las medidas prácticas y sencillas que Mentzer recomendaba para evitar que el SNC se convierta en el factor limitante. A. Entrena con máxima calidad y mínima cantidad. Una o pocas series realmente llevadas al fallo, según su versión del heavy duty, en vez de horas de volumen. Sesiones cortas pero intensas. 30-45 minutos de alta concentración, sacrificando duración por intensidad. B. Nunca entrenar 2 días seguidos, salvo casos muy controlados. Mentzer decía que entrenar días consecutivos es un error, porque el SNC necesita tiempo para recuperarse. Espaciar entrenos 3-7 días por grupo muscular según la reacción individual. C. Chequeos de rendimiento como termómetro del SNC. Prueba rápida antes de entrenar. Si no puedes mover un porcentaje cercano al PR o tu último mejor levantamiento, reconsidera entrenar ese día. Si la velocidad de la barra o la potencia cae, no empujes. D. Periodización y deloads planificados. Incluir semanas de reducción de estímulo o descanso completo tras ciclos intensos para permitir recuperación neural. No confundir descanso activo con seguir forzando al SNC. A veces se necesita silencio total. E. Manejo del estrés y sueño. Prioridad absoluta. Mentzer enfatizaba el dormir como un pilar. Sin sueño no hay recuperación neural. Reducir estrés laboral y psicológico porque compite por la misma capacidad de recuperación del SNC. 5. Estrategias concretas para recuperar el SNC. Protocolos prácticos. Cuando ya existe fatiga neurológica, Mentzer y la práctica basada en su filosofía recomiendan pasos claros. Protocolo A. Fatiga leve, bajada de fuerza moderada, motivación baja. Reduce volumen a la mitad la próxima sesión y realiza solo ejercicios compuestos básicos con una sola serie de trabajo. Aumenta el descanso entre sesiones del mismo. Grupo muscular al doble, por ejemplo de 4 a 8 días. Mejora sueño. Prioriza 8+ horas y acostarte, levantarte a horarios regulares. Observa 7-10 días. Si mejora,
Regresar gradualmente. Protocolo B. Fatiga moderada a severa, pérdida sostenida de fuerza, sueño alterado, irritabilidad. Descanso total de 7-14 días, sin entrenamiento o con mínima actividad no estimulante. Mentzer recetaba descanso total para resetear en caso de sobreentrenamiento. Reintroducción progresiva. Una serie efectiva por ejercicio en las primeras sesiones después del descanso. Ajuste nutricional. Asegurar calorías suficientes y buena hidratación. No usar esto como excusa para comer descontroladamente. Reevaluar frecuencia y volumen a la baja permanentemente si el individuo fue extremadamente sensible. Protocolo C. Deload preventivo, cuando sientes señales tempranas. Una semana con 50% del volumen y 60-70% de la intensidad programada. Valorar recuperación y luego decidir si volver al plan previo o reducir la frecuencia. 6. Mediciones, tests y herramientas, prácticas que Mentzer aprobaba indirectamente. Mentzer era partidario de la observación directa. Medir fuerza y comportamiento en el entrenamiento. Pruebas simples y prácticas. Test de fuerza de 1-3 rep o rep PR en ejercicio clave. Semanal rápido antes de entrenar. Registro de RPE, cómo se sintió la sesión, y comparación entre semanas. Frecuencia cardíaca en reposo. Si sube varios latidos sostenidos puede ser estrés. Cuestionario breve de bienestar. Sueño, ánimo, deseo sexual, apetito. Si varios están alterados, posible sobreentrenamiento. Estas herramientas permiten actuar antes de que el SNC colapse. 7. Ejemplos prácticos. Casos adaptables. Caso 1. Atleta natural intermedio. Síntoma. En 2 semanas su press perdió 5% de carga y siente pesadez al levantar. Acción Mentzer Style. Pausa total 7 días. Volver con una serie efectiva por ejercicio. Espaciar grupos a 7-10 días. Resultado esperado. Recuperación de fuerza en 2 semanas. Caso 2. Competidor con calendario cercano. Síntoma. Cansancio neurológico previo a una competición. Acción. Deload intenso. 10-14 días antes. Priorizar sueño. Eliminar cardio y reducir estímulo a microseries suaves para mantener patrón motor sin fatigar el SNC. 8. Errores habituales que empeoran la fatiga neurológica. Mantener la misma frecuencia hasta volumen cuando la fuerza cae. Añadir trabajo aeróbico intenso en fases de alta intensidad de fuerza. Ignorar señales subjetivas porque hay que entrenar duro. No planificar semanas de recuperación preventiva. Mentzer advertía que el ego, querer hacer más, y la impaciencia son las 2 grandes trampas que llevan al atleta a la fatiga neural y al estancamiento. 9. Integración práctica. Plantilla de decisiones antes de cada sesión. Chequeo rápido. ¿Descansaste 7-9 horas anoche? ¿Tu fuerza en el test es 95% de la última sesión? ¿Te sientes motivado? Si la respuesta es sí a la mayoría, entrenar. Si la respuesta es no a una o más, reducir intensidad, volumen o posponer. Durante la sesión, si la velocidad baja o la técnica falla, detenerte y no forzar más. Post sesión, registrar RPE y cualquier síntoma para decidir intervalo hasta la próxima sesión. Conclusión de la sección 5. La fatiga del sistema nervioso central es la causa invisible más común del estancamiento. No se ve en los músculos, pero sí se nota en la fuerza, la velocidad y la motivación. Mike Mentzer situó al SNC en el centro de su filosofía por una razón práctica. Si la central no funciona, el motor, músculos, no puede expresar su potencial. Por eso su enfoque insistía en estímulos breves pero máximos, chequeos constantes de rendimiento y descansos suficientes, incluyendo semanas completas sin entrenamiento cuando era necesario. En resumen, cuida tu sistema nervioso con tanta devoción como cuidas la técnica y la alimentación. Hacerlo es, según Mentzer, la diferencia entre trabajo estéril y crecimiento real. Fuentes consultadas: Mike Mentzer, Heavy Duty Segundos, Mind and Body, capítulos sobre recuperación y filosofía de entrenamiento. Mike Mentzer, Heavy Duty, principios sobre intensidad, volumen y recuperación. Entrevistas y seminarios de Mike Mentzer, años 1990, Q&A y charlas sobre sobreentrenamiento y descanso. Entrevistas y declaraciones públicas. It's always a mistake to train 2 days in a row. If you train before the body has completed both the recovery and the growth processes, growth production will be compromised.
citadas en varias recopilaciones de sus seminarios y entrevistas. Análisis y resúmenes de la obra de Mentzer, John Little, recopilaciones y artículos en revistas como Iron Man, sobre la reducción de volumen, periodización de Mentzer, recursos audiovisuales y declaraciones públicas, entrevistas en video que recogen advertencias sobre el sobreentrenamiento y la necesidad de descanso. 6. Casos reales de recuperación insuficiente. Ejemplos de atletas que mejoraron al reducir el volumen y aumentar el descanso. Mike Mentzer, en sus seminarios y en libros como Heavy Duty Segundos, Mind and Body, utilizaba historias reales de culturistas y atletas recreativos para demostrar cómo el problema no era falta de esfuerzo, sino exceso de entrenamiento. La mayoría de estos casos tenían un patrón común. Entrenaban con intensidad y con un volumen-frecuencia mucho más allá de lo que su capacidad de recuperación permitía. Mentzer enfatizaba: entrenar más allá de tu capacidad de recuperación no solo es inútil, es contraproducente. No importa cuán duro trabajes, si interfieres con la recuperación, no crecerás. 1. El culturista amateur que se estancó por 2 años. En un seminario de 1994, Mentzer relató el caso de un joven que entrenaba 5 días por semana, 2 horas por sesión, con rutinas divididas. A pesar de entrenar duro y comer bien, no progresaba en fuerza ni en masa muscular. Problema: nunca permitía una recuperación completa del sistema muscular y nervioso. Cambio: pasó a un programa Heavy Duty de solo 2 sesiones por semana, una serie efectiva por ejercicio. Resultado: en las primeras 6 semanas aumentó más de 5 kilos de músculo y su fuerza en press de banca subió un 20%. 2. El competidor profesional sobreentrenado. En sus entrevistas para Iron Man Magazine, Mentzer contó que incluso culturistas de nivel profesional caían en el error de sobreestimar su capacidad de recuperación. Uno de ellos entrenaba cada grupo muscular 2 veces por semana, haciendo 20-25 series por músculo. Problema: entrenamiento voluminoso que mantenía el sistema nervioso en un estado de fatiga crónica. Cambio: reducción drástica del volumen a 4 ejercicios por sesión y frecuencia de 1 vez cada 7 días por grupo muscular. Resultado: recuperó la fuerza perdida, ganó densidad muscular y reportó sentirse más motivado. 3. El levantador natural que se sintió agotado. En una sesión de preguntas y respuestas, Mentzer describió a un alumno natural que entrenaba con métodos de alto volumen copiados de culturistas dopados. Después de meses sin progreso, presentaba dolores articulares, problemas de sueño y apatía. Problema: falta de descanso y estimulación excesiva que impedían la reparación muscular y neural. Cambio: programa Heavy Duty avanzado con una sesión cada 4 o 5 días. Resultado: recuperó energía, mejoró su humor y en 3 meses logró nuevas marcas personales. 4. El ejemplo personal de Mentzer. En varias entrevistas, Mentzer confesó que él mismo sufrió sobreentrenamiento en su juventud cuando seguía rutinas de alto volumen. No solo perdió fuerza, sino que desarrolló fatiga mental y desmotivación. Lección: su experiencia personal fue la base para desarrollar el sistema Heavy Duty y predicar la necesidad de volumen mínimo. Plus, descanso máximo para lograr progreso real. Conclusión de la sección. Los casos reales que Mentzer compartía tenían un mensaje común. No es la falta de trabajo, sino el exceso de trabajo lo que frena el crecimiento. Tanto principiantes como avanzados pueden caer en la trampa de pensar que más es mejor, cuando la fisiología humana dicta lo contrario. Reducir el volumen y aumentar la recuperación no solo previene lesiones y agotamiento, sino que reactiva el progreso estancado. En palabras de Mentzer, no es el entrenamiento lo que construye el músculo, el entrenamiento lo estimula, el descanso lo construye. Sección 7. ¿Cómo planificar entrenamientos para maximizar la recuperación? Principios de frecuencia y distribución. Uno de los errores más comunes que Mike Mentzer detectaba en el entrenamiento de culturistas y atletas era no solo el exceso de volumen, sino también la mala distribución de los días de entrenamiento y descanso. En su visión no era suficiente entrenar intenso, había que administrar estratégicamente la frecuencia para permitir que el cuerpo no solo se recupere, sino que supere su estado anterior, logrando la llamada supercompensación. Mentzer lo explicaba con claridad. El descanso no es tiempo perdido, es el momento en que el músculo crece. Entrenar antes de que la recuperación se haya completado es como intentar construir sobre cimientos húmedos. Todo se derrumbará. 1. El principio de la frecuencia óptima. La frecuencia de entrenamiento no es un número fijo para todos.
Depende de factores individuales como genética, experiencia, intensidad, estrés externo y calidad del descanso. Sin embargo, Mentzer advertía que la mayoría de los culturistas entrenan con demasiada frecuencia, lo que compromete los resultados. Básicos y novatos. 3 entrenamientos por semana con días alternos de descanso. Intermedios. 2 entrenamientos por semana con al menos 72 horas de descanso entre sesiones. Avanzados. 1 entrenamiento cada 4 a 7 días, dependiendo de la capacidad de recuperación y de la intensidad aplicada. 2. Distribución inteligente de los grupos musculares. Mentzer recomendaba dividir el cuerpo en bloques de trabajo para evitar que músculos sinergistas se fatiguen antes de tiempo. Ejemplo de distribución. Día A. Pecho, espalda y bíceps. Día B. Piernas, hombros y tríceps. Esto evita la sobrecarga repetida sobre músculos que trabajan indirectamente en varios ejercicios, como los tríceps y el deltoides anterior, que intervienen en press de banca, fondos y press militar. 3. Espaciado entre sesiones para máxima recuperación. El objetivo no es entrenar cuando ya no duela el músculo, sino cuando el sistema nervioso central, los depósitos de glucógeno y las fibras musculares estén completamente recuperados. Mentzer explicaba que incluso cuando la fatiga muscular local desaparece, el sistema nervioso puede seguir agotado, reduciendo la fuerza y la capacidad de contraer con intensidad. Se debe esperar, mínimo, 48-72 horas para grupos musculares pequeños. Mínimo, 4-7 días para grupos musculares grandes y después de sesiones de máxima intensidad. 4. Ajuste progresivo de la frecuencia. Mentzer recomendaba un enfoque dinámico. No fijar un calendario rígido, sino ajustar la frecuencia según las señales de progreso. Si la fuerza aumenta y hay sensación de energía plena antes de cada sesión, la frecuencia es correcta. Si la fuerza se estanca, la motivación baja o hay fatiga persistente, es hora de reducir la frecuencia y aumentar el descanso. Conclusión. Planificar para maximizar la recuperación no es una opción, sino una condición indispensable para el progreso en el heavy duty. La intensidad solo dará frutos si el cuerpo tiene el tiempo necesario para reparar y sobrecompensar. Entrenar con lógica, distribuyendo inteligentemente los grupos musculares y respetando los tiempos de descanso, asegura que cada sesión sea productiva y que el sistema nervioso y muscular trabajen en su máximo potencial. Como afirmaba Mentzer, el progreso no lo dicta el calendario, sino tu capacidad real de recuperarte. Sección 8. Nutrición y descanso. Como parte del mismo ciclo, ¿cómo se integran para potenciar la supercompensación? Mike Mentzer siempre fue claro. Entrenar es solo la chispa que inicia el crecimiento, pero la verdadera construcción del músculo ocurre fuera del gimnasio. Ese proceso de crecimiento, la supercompensación, es inseparable de 2 pilares: nutrición adecuada y descanso óptimo. Mentzer lo repetía en seminarios y entrevistas. Un entrenamiento intenso es como hacer una pequeña herida. Si no le das al cuerpo los materiales y el tiempo para repararla, no crecerá y, peor aún, se debilitará. 1. El concepto de ciclo, estímulo, recuperación, supercompensación. Mentzer no veía el entrenamiento, la alimentación y el descanso como elementos independientes, sino como un ciclo cerrado. Estímulo, la sesión intensa, una sola serie llevada al fallo real. Recuperación, reponer energía, reparar fibras, restaurar el sistema nervioso. Supercompensación, el músculo se reconstruye ligeramente más fuerte y grande. Si se interrumpe cualquiera de estos pasos, por ejemplo, entrenando demasiado pronto o comiendo insuficientemente, el ciclo queda incompleto y el progreso se detiene. Ejemplo práctico: un atleta entrena pecho el lunes con máxima intensidad. Si el miércoles vuelve a entrenarlo antes de haber completado la reparación, lo único que hace es volver a dañar un tejido que aún estaba en reparación, bloqueando la supercompensación. Con el plan de Mentzer, podría esperar 5, 6 o incluso 7 días antes de trabajar ese grupo muscular otra vez, dependiendo de su recuperación. 2. Nutrición, materia prima para la reparación. Mentzer no promovía dietas extremas ni obsesiones calóricas, pero sí la provisión de nutrientes suficientes para soportar la reparación y el crecimiento. Sus principios clave eran: proteína de alta calidad, entre 1,6 y 2,2 gramos por kilo de peso corporal, de fuentes como carne magra, huevos, lácteos y pescado. Carbohidratos suficientes para reponer el glucógeno muscular, frutas, avena, arroz, patatas. Grasas saludables para optimizar la producción hormonal, aguacate, frutos secos, aceite de oliva.
micronutrientes, vitaminas y minerales, para la función celular y recuperación. Mentzer decía, entrenar estimula, pero el crecimiento necesita ladrillos. Si no consumes suficientes proteínas y calorías, es como tratar de construir una casa sin materiales. Ejemplo aplicado. Un culturista de 80 kilos que sigue heavy duty y entrena cada 4 o 5 días podría consumir proteínas, 166 diarios, carbohidratos, 250-300 gramos, dependiendo de gasto energético, grasas, 60-80 gramos, con comidas distribuidas para mantener el cuerpo en constante estado anabólico. 3. Descanso. El constructor invisible Mentzer insistía que el descanso no es opcional. Es el momento donde se produce la reparación del tejido muscular, la recuperación del sistema nervioso y el reajuste hormonal. Sueño nocturno. 7-9 horas de calidad en un entorno oscuro y silencioso. Evitar sobrecarga diaria. No saturar el cuerpo con exceso de actividades extenuantes fuera del entrenamiento. Pausas estratégicas. Incluir semanas de descanso total si hay signos de sobreentrenamiento. Un error común, según Mentzer, es pensar que estar activo todo el tiempo es bueno. En realidad, la recuperación es tan activa como el entrenamiento, pero dentro del cuerpo. Ejemplo real. Un competidor que entrenaba 6 días seguidos y dormía solo 5 horas por noche no lograba progresar. Mentzer le redujo el entrenamiento a 2 días por semana y le exigió dormir mínimo 8 horas. Resultado. En 3 meses ganó más de 3 kilos de masa muscular limpia. 4. La integración. Sincronizar comida y descanso con la ventana de supercompensación. Mentzer enseñaba que la ventana de supercompensación es única para cada persona y depende de su genética, edad, nivel de estrés y nutrición. Si comes bien pero no descansas, la síntesis proteica se ve limitada. Si descansas bien pero comes mal, no hay material para reconstruir. Si entrenas antes de que la supercompensación ocurra, destruyes lo ganado. Ejemplo integrador. Día 1. Entrenamiento intenso. Días 2-5. Nutrición abundante y descanso total del grupo. Muscular trabajado. Día 6-7. Supercompensación completa. Listo para entrenar otra vez. Conclusión. Para Mentzer, nutrición y descanso no eran elementos separados del entrenamiento, sino partes iguales del mismo fenómeno biológico. Sin ellos, la estimulación del heavy duty queda estéril. En sus propias palabras, no ganas músculo en el gimnasio, lo ganas en la cama y en la mesa. El entrenamiento solo lo hace posible. Sección 9. El peligro del sobreentrenamiento crónico. Consecuencias físicas y psicológicas a largo plazo. Mike Mentzer advertía repetidamente que el sobreentrenamiento crónico es uno de los errores más devastadores y persistentes en el mundo del culturismo y el fitness. No solo porque frena el progreso, sino porque puede arruinar años de trabajo y deteriorar la salud física y mental. Para Mentzer, entrenar más de lo necesario no es solo ineficaz, sino contraproducente. No es que el sobreentrenamiento frene el progreso, es que lo destruye. Es como tratar de llenar un vaso con agua mientras lo agujereas al mismo tiempo. En esta sección vamos a entender qué ocurre en tu cuerpo y tu mente cuando caes en un estado de sobreentrenamiento prolongado, cómo reconocerlo antes de que sea tarde y por qué, según Mentzer, la recuperación y la lógica deben ser tus armas más poderosas. 1. ¿Qué es el sobreentrenamiento crónico? No se trata de un simple cansancio pasajero tras un entrenamiento intenso. Es una acumulación progresiva de fatiga causada por estimulación excesiva sin recuperación suficiente que se mantiene por semanas, meses o incluso años. Mentzer lo describía como una deuda de recuperación que jamás se salda. Ejemplo práctico. Un atleta entrena 6 días por semana, 90 minutos diarios, haciendo 20-25 series por músculo. Aunque al principio nota congestión y cierta fuerza, al cabo de 2-3 meses empieza a sentirse más débil, necesita más café, duerme peor y su motivación baja. Está cavando un agujero que cada día se hace más profundo. 2. Consecuencias físicas a largo plazo. Mentzer observó en sus alumnos y en su propia experiencia varios efectos que se acentúan cuando el sobreentrenamiento se mantiene. A. Pérdida de fuerza progresiva. El sistema nervioso central, SNC, se ve incapaz de generar impulsos de máxima intensidad. Incluso con buena técnica, el cuerpo frena la producción de fuerza para evitar daños mayores. B. Estancamiento muscular y pérdida de masa. La síntesis de proteínas se reduce porque el cuerpo sigue ocupado reparando daños anteriores. La masa muscular puede disminuir, ya que la degradación muscular, catabolismo, supera la
Construcción. Anabolismo. C. Alteraciones hormonales. Disminuye la testosterona. Aumenta el cortisol crónicamente, lo que favorece la acumulación de grasa y la pérdida de músculo. Desregulación de la melatonina, afectando el sueño. D. Lesiones recurrentes. Tendinitis, dolores articulares y roturas musculares aparecen más fácilmente. Las microlesiones no sanan por falta de descanso. 3. Consecuencias psicológicas. Para Mentzer, el daño mental era tan importante como el físico. A. Pérdida de motivación. Lo que antes era entusiasmo se convierte en obligación. El progreso inexistente destruye la moral. B. Irritabilidad y cambios de humor. Un SNC agotado reduce la tolerancia al estrés. Mayor predisposición a frustrarse y abandonar el entrenamiento. C. Autoengaño. Creer que hay que entrenar más para salir del estancamiento, agravando el problema. Si estás sobreentrenado, no necesitas más disciplina. Necesitas más descanso. Mike Mentzer, 4. ¿Cómo detectarlo a tiempo? Mentzer proponía señales objetivas y subjetivas para reconocerlo. Fuerza en retroceso durante más de 2-3 entrenamientos seguidos. Dolor muscular prolongado. Más de 72 horas sin disminuir. Pérdida de motivación y apatía. Sueño irregular o no reparador. Descenso del apetito o cambios drásticos en el peso corporal. Entrenamientos sin chispa, donde el esfuerzo parece mucho mayor que antes. 5. El círculo vicioso del sobreentrenamiento crónico. Entrenas demasiado y no recuperas. El cuerpo se debilita y rinde menos. Piensas que necesitas entrenar más para romper el estancamiento. Esto empeora la fatiga y los síntomas. Eventualmente te lesionas, abandonas o entras en un burnout total. 6. Ejemplo real. Un culturista amateur, seguidor del volumen alto, entrenaba cada músculo 2 veces por semana con 25 series por grupo. Tras 8 meses de estancamiento y fatiga, decide probar la filosofía de Mentzer. Reduce a 1 o 2 series efectivas por músculo. Entrena solo 3 días a la semana, con 2-4 días de descanso entre sesiones. Después de 5 semanas, recupera fuerza, su motivación regresa y empieza a notar nuevas ganancias. Este tipo de casos fue frecuente en los alumnos que Mentzer entrenaba personalmente. Conclusión. El sobreentrenamiento crónico es el asesino silencioso del progreso. Puede pasar desapercibido hasta que el daño es considerable y no se soluciona con más esfuerzo, sino con menos estímulo y más recuperación. Mentzer resumía la solución así: no puedes acelerar el crecimiento muscular entrenando más, solo puedes impedirlo. La clave está en escuchar al cuerpo, usar la lógica y respetar el descanso como parte activa del entrenamiento. Un atleta inteligente no se define por cuántas horas pasa en el gimnasio, sino por cuántos resultados obtiene con el menor desgaste posible. 10. Consejos finales de Mentzer para entrenar menos y ganar más. Un resumen práctico para aplicar desde hoy. Mike Mentzer, tras décadas de experiencia como competidor, entrenador y pensador crítico del culturismo, terminó su carrera convencido de que la mayoría de culturistas fracasan no por falta de trabajo, sino por exceso de él. En sus palabras, no es la cantidad de entrenamiento lo que produce el crecimiento, sino la calidad y la recuperación posterior. Mike Mentzer, Heavy Duty Segundos. En esta sección sintetizaremos las pautas que Mentzer repetía en entrevistas, seminarios y en sus libros, para que cualquier persona pueda aplicar hoy mismo el principio de menos es más. 1. Entrena lo suficiente para estimular, no para destruir. Mentzer insistía en que la clave está en provocar el estímulo de crecimiento, no en acumular fatiga sin sentido. Una vez alcanzado el fallo muscular real, seguir añadiendo series y ejercicios es como seguir presionando un interruptor ya encendido. No aumenta el efecto, solo genera desgaste. Ejemplo práctico. Si en press de banca alcanzas el fallo total en tu serie, no necesitas 4 o 5 series más. Solo retrasarás tu recuperación. 2. Prioriza la recuperación como prioridad absoluta. El músculo crece fuera del gimnasio durante el descanso y el sueño. Mentzer recomendaba al menos 48-96 horas entre sesiones para un mismo grupo muscular y en fases avanzadas incluso más. Consejo aplicable. Antes de añadir un entrenamiento, pregúntate si ya te has recuperado plenamente del anterior. Si no, estás robándole tiempo al crecimiento. 3. La intensidad es tu motor, no el volumen. La intensidad, entendida como esfuerzo máximo en una sola serie bien ejecutada, es el disparador fisiológico del crecimiento. Mentzer decía:
Es mejor una serie llevada al máximo que 10 a medio esfuerzo. Esto no significa entrenar de forma descuidada, sino con técnica perfecta y máximo enfoque mental. 4. Ajusta la frecuencia a tu capacidad individual. No todos recuperan igual. Factores como genética, edad, nutrición, sueño y estrés externo influyen en el tiempo necesario. Mentzer adaptaba el plan de sus clientes observando progresos reales, no siguiendo calendarios rígidos. Ejemplo: si tus cargas o repeticiones no aumentan en 2 semanas, reduce la frecuencia de entrenamiento antes de culpar a la dieta o la rutina. Conclusión: el mensaje final de Mike Mentzer es tan simple como poderoso. Entrenar más no significa progresar más. El verdadero progreso llega cuando entrenas lo justo para estimular y luego permites al cuerpo hacer su trabajo natural: crecer. No trates de forzar el crecimiento. Crea las condiciones y él ocurrirá. Mike Mentzer. Acción desde hoy. Reduce tus entrenamientos a la mínima dosis efectiva, aumenta tu descanso y mide tu progreso objetivamente. Descubrirás que entrenar menos cuando se hace bien es la vía más directa hacia más fuerza, más músculo y más salud. Conclusión final. Estudio 21. Menos es más. Cuando entrenas con inteligencia. Mike Mentzer. Después de recorrer este estudio 21, hemos desmontado de forma meticulosa uno de los mitos más peligrosos del culturismo: la idea de que entrenar más horas y más días garantiza más progreso. Mike Mentzer fue categórico. El cuerpo no crece en el gimnasio, crece fuera de él. Cada serie llevada al verdadero fallo muscular ya representa un estímulo máximo, y cualquier exceso de trabajo después de ese punto deja de ser productivo y se convierte en un factor de retroceso. A lo largo de estas secciones vimos cómo identificar el punto exacto de estimulación para no entrenar de más, el papel vital de la recuperación como constructor real de músculo, la importancia del sistema nervioso central, su vulnerabilidad y cómo su fatiga frena el progreso. Ejemplos reales de atletas que mejoraron reduciendo el volumen y aumentando el descanso. Estrategias concretas para planificar la frecuencia óptima de entrenamiento. La integración de nutrición y descanso como parte de un mismo ciclo biológico de supercompensación. Y los peligros del sobreentrenamiento crónico, tanto a nivel físico como psicológico. Mentzer no solo hablaba de músculos, hablaba de filosofía racional aplicada al entrenamiento. Para él, entrenar más no era sinónimo de disciplina, sino de ignorancia de los principios fisiológicos. Su consejo final era claro: entrena con la intensidad de un león atacando, pero descansa con la paciencia de un sabio esperando la cosecha. Mensaje final para aplicar desde hoy: reduce tu volumen y frecuencia a lo mínimo necesario para estimular. Aumenta tu descanso hasta que notes mejoras constantes en fuerza y energía. Escucha tu cuerpo y entiende que cada repetición extra no siempre significa progreso. Confía en el principio: el crecimiento es consecuencia del estímulo correcto, plus descanso óptimo. Si realmente buscas fuerza, músculo y longevidad deportiva, olvida el dogma del más es mejor y abraza el principio de entrena menos, crece más. Así entrenaba Mentzer y así entrenan quienes logran resultados sólidos y sostenibles.